claramente, si el castigo es no entras a clase o no ves pacientes, pues no mejora la calidad de la enseñanza, ¿no? Pero Claro. también, pues 70% de los residentes dicen que padecen depresión por los maltratos, ¿no? La ansiedad, igual, 80% dicen que padecen ansiedad. El burnout, 83%, que demuestra que los maltratos disminuye la calidad de la educación y de la atención a los pacientes. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de tener una doctora muy, muy especial con nosotros. Y es la doctora Stephanie Deriv. Muchas gracias por estar con nosotros, Stephanie. Muchas gracias a ti, Armel, por la invitación. Me siento muy honrada. Felicito tu iniciativa. La verdad, es una prueba de que la contingencia y la pandemia ha traído mucha creatividad y los Sin duda. tecnológicos nos están ayudando a compartir espacios pues muy, muy buenos, muy útiles para todas. Gracias, muchas gracias, Stephanie. Pues bueno, la doctora Stephanie Deriv, ella es médica egresada de la Universidad Panamericana, es además maestra en bioética y actualmente es la subdirectora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. Entonces, realmente se dedica a estar en contacto con muchos médicos en formación, eso es lo que a ella le apasiona y pues la verdad es que no podríamos tener una mejor invitada para discutir un tema importantísimo que es el maltrato en las residencias médicas. Entonces, Estefanía ha trabajado mucho este tema, tiene mucha experiencia. Pues la verdad es que es un tema que es difícil de hablar, que a veces evitamos hablar muchos de nosotros, pero bueno, la verdad es que es muy necesario empezar a abrir puertas y establecer estos diálogos, ¿no? Pues para empezar, ¿podrías platicarnos un poco, Stephanie, de dónde eres originaria tú y por qué quisiste estudiar medicina? Claro que sí. Mira, pues yo nací en Francia, creo que difícilmente puedo ocultarlo, ¿no? A pesar de un cierto esfuerzo después de muchos años en México. Nací en un pueblito al noreste de Francia. Desde que tengo memoria me ha interesado la medicina, ¿no? En mi familia hay muchos médicos, creo que era un ambiente natural para mí, pero pues tenía muchísima curiosidad por la biología en general, la naturaleza en general, pero también por el ser humano, el cuerpo humano y la relación con las personas. Entonces siempre me lo planteé de algún modo, ¿no? Estudiar medicina. Luego crecí y en la adolescencia, pues uno descubre otras cosas, ¿no? El panorama se abre un poquito y me dediqué muchísimo al deporte. Hice deporte de alto rendimiento en atletismo y me Wow. imaginaba pues dedicarme al deporte, ¿no? Y estuve a punto de tomar esa decisión porque sí, fue algo que me puso ante una disyuntiva importante para mi vida. Hasta que me di cuenta, después de un accidente, que pues hay toda una cultura del descarte en el deporte que no me gustaba mucho, ¿no? Y que sentía que el futuro de los atletas pues es muy incierto, justamente porque mientras pues te va bien y tienes buen rendimiento, pues te apoyan, pero si en algún momento eso no sucede, pues es muy difícil. Entonces, eh, pensé por un tiempo seguir haciendo los dos, entonces entré a la escuela de medicina y sí, en Francia y seguí haciendo deporte, pero obviamente se requiere de mucho tiempo para los dos y tuve que elegir, obviamente elegí seguir con la medicina, ¿no? Y no me arrepiento, creo que fue una muy buena decisión. Pensé en algún momento dedicarme a medicina del deporte porque es Wow. difícil elegir, nos obliga a renunciar, ¿no? Es la parte más difícil y no estaba dispuesta en ese momento a renunciar a eso, pero bueno, con el tiempo me di cuenta que hay muchas otras cosas muy interesantes en la medicina y estoy muy contenta de esa decisión. Así fue como... ¿Y cómo fue que llegaste a México y a la UP? Eso es una buena pregunta. Empecé medicina en Francia, como te comenté. Estudié 4 años en la universidad de la región de donde soy, que es en Nancy. Y después, pues algo pasó, ¿verdad? Porque acabé en México, ¿no? Y creo que lo que sucedió se puede explicar porque tenía yo 22 años, estaba llena de inconsciencia y de idealismo. Yo creo que porque la verdad, para dejar un país, pues creo que hay tres opciones, tres motivos, ¿no? Para dejar a tu país, porque es muy importante de dónde eres, ¿no? Yo creo que cualquier persona que vive en otro lado se da cuenta de la importancia de las raíces. Pero bueno, me parece que hay tres motivos por dejar su país, ¿no? Uno es desafortunadamente las guerras, la violencia, huir de algo que es
difícil, ¿no? El segundo creo que es un conjunto de cosas que tienen que ver con aspectos económicos, ¿no? De trabajo, problemas de catástrofes naturales, ¿no? Sí. Que implican la vida, ¿no? Y el tercero, que es el que me sucedió, pues fue el amor, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que me vine a México. Yo tenía claro que quería fundar una familia, era algo en mi vida que era muy importante. Y la persona con la que quería hacer ese proyecto, pues vivía en México, era mexicano, ¿no? Y pues llegó un momento en el que me di cuenta que si quería poder realizar ese proyecto importante, pues tenía que venir a vivir a México. Entonces, ese fue el motivo por el que vine a México, toqué muchas puertas llegando, porque me fui de México pues dejando mis estudios a la mitad, por eso ese aspecto de la inconsciencia a los 22 años, ¿no? Y no hablaba nada de español. Wow. Entonces llegué a tocar puertas a diferentes universidades, eh, la mayoría cerradas, las pocas puertas que se abrían, pues no querían escuchar mi historia, más bien me decían, bueno, pues empiezas desde cero y a ver cómo te va, ¿no? Hasta que toqué la puerta de la UP. Entonces, ahí sí me escucharon. Yo creo que pues es una característica de la universidad, ¿no? De escuchar a la gente, preocuparse por las personas. Y también fue un poquito de suerte porque pues llegué cuando la segunda generación de la escuela de medicina apenas estaba empezando y creo que les faltaban candidatos, ¿no? Sinceramente, no veo otra explicación al hecho de que me hayan dejado entrar. Cuando la entrevista con los directivos y los profesores, pues básicamente fue con señas, porque no conocía más que muy poquitas palabras de español. Wow. Pero bueno, me entré a una generación maravillosa que me acogió luego, me enseñó, me cuidó. Mis compañeros muy lindos, cuando teníamos que tomar el transporte público, pues se asustaban por mí, ¿no? Por mi inocencia frente a los riesgos que representaba pues la Ciudad de México. Y pues aprendí rápidamente el idioma y me incorporé al segundo año, entonces pues perdí unos cuantos años de estudio, pero pues fue muy satisfactorio para mí ese tiempo en la Universidad Panamericana en México. Tuve profesores pues muy buenos que me han dejado enseñanzas que hasta el día de hoy agradezco, ¿no? Y pongo en práctica. Hospitales con una vocación de docencia increíble, ¿no? Pacientes muy nobles que pues a quienes creo que todos los médicos en México debemos muchísimo porque la posibilidad de aprender con ellos es muy, muy buena, ¿no? Probablemente mejor todavía que en otras regiones donde hay más desconfianza hacia el estudiante, Sí, ¿no? sin duda. Oye, me encanta tu historia. ¿Y ahora cómo fue que terminaste medicina y te quisiste quedar en este camino que escogiste, muy dedicado a educación médica? Sí, pues también es una historia que tiene que ver con la previa, ¿no? Hice el internado con la UP, bueno, que fue un año para mí maravilloso, creo que fue el año más bonito de todos mis estudios, donde realmente se puede aplicar todo lo que se aprende a integrar y ahí la relación con los pacientes es mucho más cercana, me encantó el internado. Terminando el internado me casé con el mismo mexicano, por el que sigue siendo mi esposo al día de hoy. Y terminando el servicio social en investigación en nutrición, que fue un año donde aprendí también muchísimo con el doctor Gamba y la doctora Bobadilla, o sea, un año realmente muy bueno. Pues ya estábamos esperando un bebé, entonces me replanteé el tema de hacer la residencia estando embarazada, que creo que era algo que no veía muy compatible. Y en ese tiempo tuve un ofrecimiento por parte de la universidad para apoyar con algunas clases, ¿no? En diferentes cursos. El doctor Obrador me invitó a colaborar con él en algunas materias y me fascinó, me encantó. Yo descubrí ahí que el aspecto docente de la medicina pues es fascinante hasta la fecha de hoy. De todas las actividades que he hecho y que sigo haciendo, es la que más disfruto, ¿no? Es
el compartir, el acompañar al estudiante, el ayudarlo a realizar sus proyectos profesionales es un gran privilegio, es algo Sí, realmente muy bonito, ¿no? Entonces sí. descubrí eso en ese momento. Tuve problemas migratorios, aparte de eso, que no me permitían hacer la residencia en ese momento, pero creo que estuvo muy bien. Entonces seguí en la UP con pues, funciones de responsabilidades crecientes, asumí la coordinación de internado, después otras actividades con un enfoque un poquito más directivo. Mientras pues la familia siguió creciendo, tuve 3 hijas en 3 años, entonces con mucha intensidad también en Wow. casa para la atención de estas chiquitas y con pues un apoyo incondicional de nuestra institución a la familia que se vio reflejado en pues facilidad de adaptación de horarios y carga de trabajo para que sea compatible con pues atender a la familia, ¿no? No dejar el trabajo, en ningún momento dejé de trabajar, para mí era algo muy importante, pero pues también tener suficiente tiempo para apoyar a los hijos, ¿no? Y al esposo, ¿no? A la familia, crecer en familia. Y ese apoyo que recibí, pues me da mucho gusto poder darlo ahora con las nuevas generaciones de mujeres que trabajan valientemente en la escuela de medicina y que se encuentran en esa etapa de su vida y pues es un gusto poder regresar ese apoyo, ¿no? Qué bonito. Oye, ¿y de dónde fue donde surgió este interés en este tema de maltrato en las residencias médicas? Fíjate que tuvo mucho que ver con lo que te acabo de comentar del acompañar a los estudiantes, ¿no? Desde el inicio de mis estudios había tenido mucha afinidad por la bioética, mucha inquietud. Cuando en el internado presencié cosas, casos, situaciones con los pacientes, con los demás, con los médicos, con los demás compañeros muy delicadas, pues me dio ganas de estudiar bioética para tratar de entender qué estaba en juego y cómo se podía dar una solución a esas situaciones difíciles, que sea pues éticamente bueno, ¿no? Ujú. Y en ese camino, pues cuando mis hijas crecieron, decidí estudiar la maestría en bioética y estando en la maestría en bioética, buscando algún área para profundizar, quería algo que tuviera algo que ver con la educación médica, porque creo que hay muchísima relación entre la bioética y la educación médica. Y al Ujú. platicar con estudiantes y residentes en esas conversaciones cercanas donde nos confían no solamente lo que todo el mundo quiere dar a conocer de sí mismo, ¿no? Lo bonito, que está bien, los éxitos y todo, sino también las dificultades, los sufrimientos. Y veía algo pues bastante recurrente de Sí. gente que tenía todo para salir bien, a ser un excelente especialista y que a mitad del camino pues se daba de baja con una depresión terrible que no se podía explicar por una falta de empeño, una falta de capacidad, una falta de motivación o de vocación, ¿no? Había algo más. Entonces, a lo largo de esas pláticas, pues acabaron saliendo algunos puntos enfocados al maltrato, ¿no? Yo no estoy aguantando, ya no puedo, no entiendo el sentido de mi vida. ¿Y por qué? Pues, ¿qué está pasando esto en el hospital? Y no lo has comentado con alguien, pues no lo he comentado con nadie, me da miedo. Sí. No sé qué va a pasar, va a haber represalias, no sé. Y eso me pareció algo gravísimo, primero por la persona que lo vive, pero también por todo el sistema hospitalario y la atención de los pacientes, ¿no? Entonces, a través de esas conversaciones es como me entraron esas dudas y este interés en conocer más sobre este fenómeno, en tratar de medirlo, evidenciarlo, que se empiece a hablar de él para encontrar una solución, porque me parece un aspecto muy vergonzoso de la educación médica contra el que tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que hacer algo. Eh, Sí, sin duda. Yo creo que para algunos de los que nos están viendo que no sean médicos, en el sistema de entrenamiento en medicina dentro de los hospitales se ha normalizado hasta cierto punto el poder un poco a veces confundir la diferencia entre ser exigente, ¿no? Y maltratar a los demás. Los médicos, cuando estamos en formación en muchas instituciones, recibimos castigos, trabajos prolongados, nos ponen en actividades en las que no deberíamos de estar.
Si de por sí trabajamos horarios claramente muy, muy extensos que rebasan más de 24 horas, nos pueden todavía extender el tiempo más. Y pues sí hay una forma de demandar excelencia, o en eso es en lo que está justificado, ¿no? Y a veces se cruzan estas líneas. Entonces, sin duda, todos nosotros que nos hemos formado, y podría decir con gran confianza todos o casi todos, ¿no? Hemos vivido algún tipo de maltrato durante nuestro entrenamiento clínico, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar, Stephanie, esto que te estoy platicando de decir, le estoy exigiendo a mis residentes, es que es por su formación, y decir, es por excelencia, es para que lo hagan bien, y diferenciar un franco maltrato a la persona? Eso es bien difícil, es muy delicado. Y en parte es porque el maltrato obviamente tiene componentes objetivos, pero también tiene componentes subjetivos. Es cómo se siente el otro, ¿no? Maltratar a alguien es ejercer algún tipo de trato desfavorable, negativo o violencia hacia alguien con el que tenemos una responsabilidad de cuidado o de enseñanza, ¿no? De educación. Por eso se llama el maltrato infantil, por eso se llama el maltrato animal. Por eso es el maltrato a las mujeres, ¿no? Y en este marco también el maltrato a los residentes. Son personas, son médicos, pero están en formación, ¿no? Es diferente del bullying, que generalmente se da entre pares, Claro. ¿no? Y esa componente subjetiva del maltrato hace difícil pintar una línea entre lo que es exigencia y lo que es maltrato. Yo creo que entre las cosas que podemos ver objetivamente como maltrato, pues hay cosas que por la acción que representa es maltrato, y hay otras cosas que por la consecuencia que produce en la persona maltratada también se puede considerar como maltrato, porque cada residente tiene una historia, tiene un contexto, y el mismo comentario, la misma humillación o el mismo grito en diferentes circunstancias puede producir una reacción distinta en los residentes. Si esa reacción es negativa y retira el potencial de desarrollo o de florecimiento, por decirlo así, de la otra persona, del residente en este caso, es algo que está mal, ¿no? Entonces, de los diferentes tipos de maltrato, si vemos un poquito más qué es un maltrato, porque lo que me pasó al inicio, cuando empecé a leer sobre el tema, yo decía, no, a mí no me maltrataron. Y empecé a leer y dije, ay, pero sí me pasó esto, y sí vi esto. Uh-huh. Y en el internado, pues sí me di cuenta que había pasado esto, ¿no? Y mi amiga me contó de esto, y sí, eso era maltrato, ¿no? Entonces tenemos un problema de reconocimiento del maltrato, de aceptación de que existe, luego el problema de decir, y ahora que sé que lo es y que hay que ponerle un alto, ¿cómo lo hago? Uh-huh. Porque está inscrito dentro de una tradición de educación médica, ¿no? Un poquito ese círculo vicioso de que a mí me lo hicieron y entonces lo voy a hacer. De hecho, antes de los años 90, 80, perdón, el maltrato era parte de la disciplina de la medicina, era para ver, para curtir a la gente, para ver quién era Exacto. suficientemente resistente para ser merecedor del título de médico, de especialista, o para aguantar lo que la carrera y el ejercicio de la profesión implica, que es una carrera dificilísima en la que hay muchos retos, no solamente técnicos o de conocimiento, sino emocionales, y efectivamente tienes que ser resistente, ¿no? Tienes que poder no dormir por un tiempo prolongado si una cirugía de trasplante te lo exige, ¿no? O cualquier otra cosa de tu actividad. Entonces, no se veía más allá de que es normal, un poquito como en el ambiente militar, ¿no? Vamos a llevarte a tus límites para que aprendas, ¿no? Después empezaron a escuchar relatos de la gente que estaba sufriendo de esos tratos. A partir de los 80 en Estados Unidos, en Canadá, es donde primero se empezó a escuchar lo que pasaba, porque se dieron cuenta que había pues suicidios entre los médicos y entre los residentes, y trataban de encontrar una causa. Y llegaron pues a esos temas de las humillaciones principalmente. Sí. Entonces empezaron a escuchar a las víctimas, ¿no? Y poco a poco ya se dio más importancia. En Japón se describieron también esas conductas, pero ahora, al día de hoy, hay publicaciones del mundo entero. O sea, así como empezó en el mundo occidental, Estados Unidos, Canadá, Europa, después Japón, toda Asia,
Medio Wow. Oriente, África, América Latina, por supuesto. En todos lados se están describiendo esos fenómenos, como si fuera parte del precio a pagar para ser médico, ¿no? Que es una cosa que parece que no tiene mucho sentido y tenemos que investigar más al respecto, ¿no? Pero Exacto. entre los diferentes maltratos, pues hay maltratos psicológicos que son los más comunes, ¿no? Las humillaciones, culpar por los errores de otros, gritar o desmeritar el trabajo frente a un paciente, por ejemplo, y quitarle pues la autoridad que tiene frente al paciente también, ¿no? Pero hay también maltrato físico, afortunadamente es menor, pero es un tercio de los residentes dicen haber recibido golpes, por ejemplo, ¿no? Golpes de todos tipos, desde golpes que no dejan secuelas hasta pues manos atravesadas por un bisturí, ¿no? Eso ya he sabido de esas situaciones, ¿no? Wow. En el quirófano, ¿no? Privación de alimentos durante las guardias, no sé si es algo que te suena familiar, pero cuando podrían alimentarse se les impide alimentarse, obviamente fuera de un contexto de emergencia de atención de un paciente, ¿no? Otra cosa que descubrí con esas entrevistas es privación de poder tener acceso a un baño, ¿no? Y eso parece pues más un castigo de tipo tortura que otra cosa, ¿no? Eso es impedir llegar, obtener más bien satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, eso es maltrato, independientemente de cómo se sienta la víctima de eso, pues sí es un maltrato, ¿no? Claro. Impedir dormir, ¿no? A veces, obviamente, pues hay que atender a los pacientes y tienes que posponer el momento del descanso. Pero cuando podrías descansar y justamente a esa hora, pues te dicen, ¿no? Vas a presentar un artículo, pues a las 2 de la mañana, aunque podrías tomar un tiempo para descansar, ¿no? Solamente porque, pues, lo digo, ¿no? Y porque no vas a dormir, me voy a dedicar a que no duermas. ¿Con qué calidad puedes atender a un paciente si tienes tanto cansancio acumulado, ¿no? Y luego está el maltrato académico. El maltrato académico, pues no se conocía mucho, ya se está estudiando un poquito más, pero es, por ejemplo, las guardias de castigo. Están prohibidas por ley en México, ¿no? Desde 2012. Pero, pues, se siguen haciendo las guardias de castigo. Hay residentes que dan su testimonio que les ha tocado guardias un mes seguido, sin descanso, ¿no? Eso es algo pues totalmente inhumano, ¿no? O negar el acceso a la enseñanza, eso también es un maltrato académico. Tú vienes para aprender, pero no te voy a dejar atender un parto en el primer año porque vas a estar castigado todo el primer año, a pesar de que tú vienes a aprender a ser ginecólogo, ¿no? O te quedas en urgencias y no puedes ir a clase, ¿no? No, no tienes derecho de ir a las sesiones, no puedes entrar al quirófano. Eso es Sí. muy común también, ¿no? Sí. Es que yo creo que gran parte del problema es que hay mucho ausentismo de muchas autoridades, de muchos adscritos en los diferentes hospitales. Obviamente es muy injusto hablar de forma generalizada, pero bueno, de forma genérica, hay mucho ausentismo de muchos adscritos y entonces la enseñanza en algunos centros o en muchos centros radica básicamente entre los residentes. Y como el orden es jerárquico, es decir, el que tiene más años es el que toma las decisiones para todos los demás, pues las personas, la verdad es que a veces no saben manejar ni siquiera el tener ese mínimo poder, ese mínimo control, ¿no? Y entonces, si nos hemos topado con muchos personajes dentro de medicina, ¿no? Que son personas que tienen el mínimo control y maltratan mucho, que son groseras, intencionalmente son así porque a veces se interpreta que si maltratas, eres agresivo, eres exigente, es porque eres buen médico, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es algo normalizado, ya hasta sabes quién se porta así, ¿no? Y lo tienes que tolerar. Pero lo que te quiero preguntar aquí es, ¿qué es lo que pasa con este tipo de situaciones en el que nos dicen que es que él es muy exigente, es que él siempre pide las cosas así, ¿no? Hay evidencia que maltratar a las personas, ¿no? Dejarlos de castigo, que aprendan y que no, y que den clases extra, además de toda la carga que tienen. ¿Eso de verdad está sustentado, que te hace mejor médico, que mejora tu entrenamiento, tu formación académica? No, para nada, al contrario.
¿no? Es un poquito, bueno, para hacer una analogía que puede parecer simple, pero pues tiene una base común, ¿no? En una familia, educar a un hijo a golpes, ¿no? ¿Lo hace mejor hijo? Pues está muy cuestionado esto, ¿no? Eh, yo creo que para poder contestar esta pregunta podríamos ver las consecuencias de los maltratos, ¿no? ¿Qué pasa con un médico residente maltratado? ¿Qué acaba haciendo con su vida y con su entrenamiento? Obviamente, claramente, si el castigo es no entras a clase o no ves pacientes, pues no mejora la calidad de la enseñanza, ¿no? Pero Claro. entre las consecuencias reportadas por los mismos residentes de los maltratos está el 70% quiere abandonar la residencia. No sé en qué mejora la calidad de la enseñanza. O hasta renunciar a la vocación médica. Decir yo ya aquí Sí, no quiero ser médico, ¿no? Cambio de residencia o cambio de sede también es muy común que lo piensen o que lo hagan, ¿no? Entonces, hay consecuencias educativas claras de los maltratos. Luego hay consecuencias sobre la salud del residente. Salud física y mental, los dos creo que son indisociables, ¿no? Por ejemplo, la depresión se considera como un problema de salud mental, pero pues tiene efectos sobre la salud física también, ¿no? Pues 70% de los residentes dicen que padecen depresión por los maltratos, ¿no? La ansiedad, igual, 80% dicen que padecen ansiedad. El burnout, 83%, ¿no? La claro. ideación suicida que lleva a suicidios, desafortunadamente, luego esas noticias muy tristes salen en los periódicos y uno no se da cuenta que llegar a esa situación es la acumulación de una larga historia, por lo general, antes de maltratos, ¿no? Ujú. Consumo de drogas, ¿quién lo iba a pensar? ¿No? El 9% de los residentes consumen drogas por los maltratos, ¿no? O consumen alcohol en exceso. El 21% de los residentes aceptan que ese es el caso, ¿no? Problemas psicosociales, relaciones con los familiares o los amigos que se deterioran, agresividad, enojo, frustración, sentimiento de injusticia, desequilibrio en la escala de valores, no saben ni dónde está el bien ni el mal, ¿no? Y finalmente, uno de los puntos que más se vincula, me parece, con el aspecto bioético es que reconocen, pues prácticamente el 60% de los residentes que el hecho de ser maltratados los hace dar una mala atención a sus pacientes, ¿no? Sí. Una calidad de la atención deteriorada. Pues por la acumulación de todo lo anterior, si está deprimido, estresado, no durmió, no pudo comer, se siente con una autoestima hasta el piso, ¿no? Pues la capacidad que tiene de aprender y de ejercer lo que aprendió con los pacientes, pues forzosamente está Claro. alterada, ¿no? Entonces, para regresar a tu pregunta, o sea, hay evidencia de que los maltratos mejoran la calidad de la educación, yo diría que es lo contrario, ¿no? Está habiendo evidencia que demuestra que los maltratos disminuye la calidad de la educación y de la atención a los pacientes. El tema es el justo medio entre la exigencia razonable y el maltrato, ¿no? Ujú. Y eso es lo que hace el gran maestro. Es capaz de esa prudencia que sabe cómo exigirle a sus alumnos para que saquen lo mejor de sí mismo, que lleguen a su máximo potencial en bien de los pacientes y no hacerles caer, al contrario, en una pendiente en el que él está sufriendo, el sistema de salud está sufriendo, los pacientes están sufriendo, ¿no? Ujú. No es una tarea fácil. Sí. Ahora te voy a contar, por ejemplo, una historia. Ya ves que yo estuve de coordinadora de internado un año. Llegó conmigo un estudiante de medicina, estaba empezando su internado y me vio nueva, yo creo que me vio joven y dijo, pues le voy a decir, ¿no? Pidió cita conmigo y me dice, es que la verdad es que en este servicio nos revisan las historias clínicas que hacemos y si están mal o no les gustan a la persona que estaba encargada, ¿no? Al jefe del servicio, entonces tenemos dos opciones. O nos quedamos de guardia extra, ¿no? O les tenemos que comprar cafés a todas las enfermeras, ¿no? Entonces, pero fíjate que me conmovió mucho porque me dijo, yo vengo de Durango, mi familia no tiene dinero, a mí me están prestando para poder estar aquí, ¿no? Y ya me dieron la lista de los cafés, ya bajé a ver cuánto era
y son más de 400 pesos y no tengo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde saco el dinero? Entonces, una cuestión importante es, eh, hay muchos médicos que no solamente hemos perpetuado, nos hemos acostumbrado al maltrato, hay otros que lo promueven, hay otros que forman parte del problema, pero denunciar es muy complejo, ¿no? Este niño, por ejemplo, tomamos, pues sí, cartas en el asunto, obviamente hubo que hablar que eso no se permite, que no sé qué, y me lo encontré unos días después en el pasillo y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, muy mal, las enfermeras me tratan muy mal, ninguna de ellas me habla, todas ellas me dijeron que, imagínate, ¿no? Que las dejaron sin cafés, ¿no? Eh, muy mal, me va muy mal. Y la verdad es que es muy penoso porque ¿qué solución le puedes ofrecer a alguien también, ¿no? Entonces sí, es muy complicado denunciar y las implicaciones que va a traer y peor aún si realmente vas a poder hacer una diferencia para esa persona. ¿Cuál es tu perspectiva de denunciar el maltrato en situaciones tan complejas como esta, por ejemplo? Mira, es bien complicado, pero el que calla mantiene esa situación, ¿no? Entonces, efectivamente, eso, se necesita mucho valor y se necesitan personas comprometidas para apoyar a los alumnos que se encuentran en esa situación, ¿no? Este alumno, yo entiendo perfecto, yo recuerdo haber tenido que pagar el desayuno a todos los médicos de un servicio en conjunto con mi pequeño grupo de clínicas para poder tener calificación final, ¿no? de una materia. Y así hay residentes que tienen que dar su primer sueldo al jefe de residentes porque va a compra con ese dinero una pantalla plana para poner en la residencia, ¿no? Para que ellos lo puedan utilizar. Hay situaciones de ese tipo, obligaciones de cuotas o pagos que existen, que son una realidad y que son absolutamente inadmisibles, ¿no? Ahora, pues esto es un ejemplo entre otros, ¿no? Porque también pues hay problemas de índole sexual, acoso, problemas de violaciones que suceden también, discriminación hacia la mujer, ¿no? De tipo de pedir una prueba de embarazo para poder ingresar a una residencia o amenazas de perder la residencia si se embaraza, ¿no? Discriminaciones de otros tipos socioeconómicos, de género, culturales, etcétera, ¿no? Por enfermedad, ¿no? En fin, son muchísimas situaciones en las que se pueden encontrar. El primer paso es identificar que es un problema de maltrato, porque podemos no identificar, podemos sentir Sí. que hay algo que no está bien, pero parece tal la inclusión dentro de una cultura del hospital, de que los demás les parece normal o lo hacen, todos los demás lo están haciendo, que uno puede perder esa objetividad de decir, está mal, es un maltrato, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es tener valor para poder hablar. No se puede arreglar nada si no se conoce, no se habla. Y el problema que tú comentabas de la falta de presencia en el aspecto educativo de los residentes, de los médicos adscritos que tienen múltiples actividades y que además para ellos la actividad docente no está valorizada, no es una actividad que se pague, comúnmente se piden esas actividades sin una retribución económica, se piden extra a toda la demás carga de trabajo. Y pues se puede volver algo complicado para estos médicos, ¿no? No los justifico, pero entiendo su situación, ¿no? Entonces, pueden no estar presentes. Y el otro tema es que las universidades están avalando programas de residencia. Cada programa tiene el aval de una universidad, pero no tiene un contacto cercano con los estudiantes que se están formando en ese programa porque están en el hospital. Y muchas veces la relación de los residentes con la universidad se resume a temas administrativos de inscripción y de obtención de documentos, de diplomas, eventualmente de aplicación de algún examen, pero no hay esa cercanía de la figura de la universidad con los residentes. Entonces, el residente pues tiene el valor de hablar, pero ¿con quién? No es fácil tener un interlocutor comprensivo, ¿no? Es que ya tiene en sus manos el problema, encuentre una solución para resolverlo de manera satisfactoria para todos, ¿no? Siempre hay que escuchar las dos partes.
antes de tomar una decisión y tomarla con un propósito constructivo, ¿no? Ni por venganza, ni por castigo, ni ahora pues me las vas a pagar, o que haya represalias en contra del residente, o al contrario, que se le dé demasiado peso a su palabra y se cometa una injusticia con la persona acusada, ¿no? Entonces, hay que tener el valor de hablar con la persona adecuada, y esa persona adecuada me parece que tiene que venir detrás de toda una educación dentro del hospital y dentro de la universidad. Es decir, que debe haber un propósito formativo en el que se sensibilice al problema para que la gente que escuche a los residentes sea sensibilizado a que se tiene que atender, que se tiene que escuchar, que se tiene que atender y que se tiene que encontrar cómo resolverlo. Para mí tiene que venir desde un planteamiento global, general. No se va a resolver solamente con que haya una línea disponible telefónica para expresar una situación o una queja. Puede ser un primer paso, pero no será suficiente porque no hay un involucramiento de todo el ambiente hospitalario para que se produzca un cambio real, ¿no? Entonces, me parece que viene a través de concientización, formación de los residentes, de los responsables de los residentes y un involucramiento mayor de las universidades. Deben preocupar por sus estudiantes que están en los hospitales y atender y servir de mediador entre pues, los residentes y el resto del hospital, ¿no? Suelen ser los que generan las agresiones, los residentes de mayor jerarquía, como lo comentabas, ¿no? O pues los que tienen mayor poder. No siempre, en algunas ocasiones también las agresiones, los maltratos pueden venir de los pacientes o de los familiares de pacientes, en especial en servicios como urgencias, donde hay mucha tensión, hay mucha alteración del estado de ánimo, pero globalmente la gran mayoría de los maltratos provienen de los mismos residentes, ¿no? Sí. De niveles superiores. Entonces se necesita un intermedio, un mediador, alguien que pueda escuchar las dos partes para resolver los conflictos de manera conciliadora, diría yo. No lo concibo como algo que pueda entrar por la vía penal, por ejemplo, ¿no? Salvo pues algunas excepciones, ¿no? Es que yo creo que esto de denuncia del maltrato sí es bastante complejo. Efectivamente estoy de acuerdo contigo. El primer paso es identificar que lo que estás viviendo o la rutina que estás viviendo no estás bien. Yo me acuerdo que en un hospital me pidieron como 2 de la mañana, me dijeron, tú eres la interna, es que los internos que acaban de llegar son los que van a comprar todo al Oxxo, ¿no? Y Sí. yo así de, ¿qué? Son las 2 de la mañana. No, pero está a media cuadrita del hospital. Y me dice, ¿o quieres que vaya yo? ¿No? Y era un residente más grande que yo. Pues ahí me tienes, Estefanía, en la madrugada, yo sola yendo a comprar los refrescos para todos. Entonces, en su momento yo no lo identifiqué como algo, con toda franqueza, yo no lo vi como algo anormal. Dije, pues soy la que llego y me toca, ¿no? Y el problema es que hay tantas cosas así, que la verdad es que no deberían de ser así, que si empiezas a denunciar todo eso, te empiezas a formar una fama como de la que no aguanta, la que se queja de todo, ¿no? Y creo que eso también puede ser bastante negativo para tu carrera. Entonces, si pudieras decirnos como puntualmente, estoy de acuerdo contigo que hay que denunciar, pero ¿cuáles son las denuncias que no podemos dejar de hacer? O sea, ¿cuáles son los maltratos, las faltas de respeto que forzosamente tenemos que denunciar para avanzar, ¿no? Para reconocer, para sacar a gente conflictiva y para que rompamos con esto? Porque efectivamente estoy de acuerdo contigo, la única forma de evitar estos maltratos es denunciándolos, ¿no? Sí, mira, yo creo que por principio se deberían denunciar todos los maltratos, pero como bien dices, no es nada fácil. Los que no pueden dejar de denunciarse son los que tienen una implicación legal, ¿no? Una violación, ¿no? El consumo de drogas adentro del hospital, ese tipo de acciones, el que lo presencia o el que está siendo víctima, obviamente tiene que denunciar, ¿no? Es una obligación donde no tiene alternativa, ¿no?
El resto yo creo que hay que ser inteligente, ¿no? Porque tampoco hay que exponerse a una situación que haga llegar a la gente al borde de la expulsión de la residencia o de consecuencias graves, ¿no? Para él. Normalmente yo lo que te diría es, funciona mejor cuando hay varias personas que apoyan a la misma causa al mismo tiempo. Entonces, un recurso útil puede ser platicarlo con compañeros que pudieron haber vivido algo similar, ¿no? Primero entre los que pues somos del mismo año de residentes y tenemos el mismo jefe que tiende a tener ese tipo de conductas, ¿no? Entonces lo vamos a hablar entre nosotros para tratar de tener claro justamente lo que está en el rango de lo aceptable y en el rango de lo que por el que debemos hacer algo, ¿no? Sería el primer paso. Luego, buscar si dentro del ámbito en el que están trabajando hay una persona que puede tener una mayor receptividad, ¿no? Tal vez haya un profesor que pues es atento a las necesidades de los residentes y que podemos pensar que por su manera de ser, por la manera en la que tiene de enseñar, por la cercanía que tiene con sus alumnos, puede ser un buen apoyo, ¿no? Entonces, de manera muy conciliadora, acercarse y decirle, doctor, doctora, pues está pasando esto, necesitamos ayuda, no sabemos bien cómo proceder, no queremos producir un daño a nadie, pero tenemos intención de ver cómo se puede mejorar el ambiente, ¿no? Alguien de dentro que tenga una mayor jerarquía y que pueda apoyar a los residentes en esa búsqueda de justicia, ¿no? De una mejora en el ambiente, es una muy buena ayuda, ¿no? Es una muy buena opción. Si esa persona no existe, pues pueden ir hacia la universidad. Yo creo que eso es una muy buena opción, porque la universidad no tiene una implicación tan directa con lo que sucede en los servicios. Entonces pueden servir de mediador. Normalmente todas las universidades, pues hay un coordinador, un subdirector, un director de posgrados que, pues parte de sus funciones es atender esos problemas. De hecho, algunas universidades tienen líneas abiertas a las 24 horas donde se puede uno comunicar para expresar algunas situaciones delicadas que suceden en el hospital, ¿no? Ahora, si a ese nivel, a esa escala, o sea, lo que estamos haciendo es ver de más cercano a mí a más lejano a mí cómo me pueden ayudar, ¿no? A resolverlo, ¿no? La Secretaría de Salud, a través de CIFRUS, también ha puesto a disponibilidad de los residentes un número en el que se puede llamar. Es un número que sirve un poquito de apoyo psicológico. Hay posibilidad de hacer denuncias a través de ese número también para que no haya una confrontación directa con la gente que está en el hospital, sino que la Secretaría de Salud pues, se acerque, haga la investigación y vea las maneras de resolverlo, ¿no? Entonces, esos son como los diferentes niveles en los que se puede pedir apoyo para resolverlo. Ahora, ¿sabes qué? También he sido como un poco testigo, que además se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces, si tú cuando eres R1, o residente de primer año, eres muy maltratado, lo que pasa muy frecuentemente es que cuando eres R3 vas a maltratar igual, ¿no? Entonces, me ha pasado incluso el conocer a personas que yo vi que fueron muy maltratadas y que son los peores maltratando después, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este círculo en el que te educaron en medicina a través de maltratos y entonces tú de sufrirlos te vuelves alguien que perpetúa eso también al mismo tiempo? Sí, es terrible, ¿no? Y es algo que se observa, es un círculo vicioso que en la psicología se ve también en el maltrato familiar, ¿no? Es algo que la víctima se vuelve victimario, ¿no? Y es algo, no es sistemático, o sea, podemos tener una víctima que nunca va a ser victimario, pero eso es el círculo de repetir patrones de conductas que sucede con mucha frecuencia, ¿no? Y podría uno pensar que es todo lo contrario, que debería ser lo contrario. Si fui víctima, entonces tengo más empatía con los que están en el lugar que yo ocupé el año pasado, entonces voy a tener una conducta distinta. Algunos residentes lo logran y lo hacen muy bien. Los que no lo logran, de hecho he tenido oportunidad de entrevistar médicos que tienen un papel docente y que en algún momento estuvieron dentro de ese círculo vicioso de haber sido víctimas, se volvieron victimarios. Wow. Y
generalmente se arrepienten de eso, o sea, concientizan que se dan cuenta de que eso sucedió, no tienen una explicación clara de por qué ellos lo hicieron, sintieron que era su papel hacerlo, que eso es lo que se esperaba de ellos, y no habían aprendido a ser jefe de otro modo que no fuera de ese modo que ellos habían observado, ¿no? Entonces, como una repetición de patrones que es difícil de romper, pero que es necesario romper, porque también madurando eso, cuando se pasó ese tiempo más adelante, pues uno se puede sentir pues culpable de eso, ¿no? Arrepentido de lo que hizo. Y obviamente para salir de eso, pues siempre es bueno buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda profesional. Es conveniente que haya posibilidad para los residentes de atención psicológica. Eso debería ser un servicio que ofrecen dentro de los hospitales o dentro de las universidades, pero también para la persona que se da cuenta que está haciendo cosas que no quisiera hacer y que necesita ayuda para romper ese círculo vicioso, ¿no? Un poquito como lo que se da en la atención de bullying, ¿no? En el bullying, pues atendemos al niño que es víctima de los abusos y por otra parte también tenemos que atender a los que están del otro lado y que están atacando a los demás niños, porque son conductas que tienen posibilidad de mejorar con un buen apoyo psicológico, ¿no? Profesional. Algunas personas lo logran hacer por sí solos, pero no es algo sencillo y se puede atender de manera profesional. Y es que sabes que yo creo que dentro de, si la rutina del hospital en el que estás se maneja de esa forma, es muy fácil caer en eso, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros hemos sufrido maltrato, pero también lo hemos perpetuado de alguna manera. Y como tú dices, hasta que realmente analizas un poco la situación, dices, yo no quiero participar en eso, yo no quiero tratar a la gente así, yo no me quiero dirigir a los demás así. Y sí, yo creo que lo importante es la concientización y ser muy claro en que tú no quieres participar en eso, aunque desafortunadamente sí en algún grado a veces caemos en maltratar a los demás, porque a veces hay muchas circunstancias adversas en los hospitales, estamos bajo mucho estrés, estamos acostumbrados a dirigirnos así entre nosotros a veces, ¿no? Entonces sí hay que reflexionar cada uno de nosotros y marcar esa línea de yo no quiero participar en algo así, ¿no? Ahora, hablando de algo muy particular que son los castigos, ¿no? Los castigos en medicina definitivamente no deberían de existir, o sea, de ninguna manera. Desde mi punto de vista somos adultos todos, creo que es muy claro lo que tenemos que hacer, creo que estamos voluntariamente en los hospitales, pero hay castigos de todo tipo, desde, como dijimos, comprar cosas, pagar el desayuno, que te cambien a servicios pesados, que te den trabajos que no te toquen, que extiendan tu tiempo de permanencia en el hospital. ¿Qué tan regulado es esto de los castigos? Porque sabemos que es en contra de la ley, pero exactamente ¿qué tan visible es este problema ahorita? Mira, la norma oficial mexicana no permite las guardias de castigo, pero no regula específicamente el funcionamiento interno de los hospitales, de las residencias en cuanto a sanciones por pues, ciertas situaciones, ¿no? Lo que pide es un trato respetuoso y creo que en esa base, pues de esa base de trato respetuoso se puede exigir, se puede no permitir acciones o falta de estudio que tenga un impacto sobre la salud o la seguridad de un paciente, ¿no? Haciéndolo con respeto. Una cosa es decir, cuando en medicina los errores pueden tener un altísimo costo y lo tenemos todos muy presente. Sí. Y un residente, pues es un médico en entrenamiento para la especialidad. Va a cometer errores, es imposible que no los cometa. Es parte de la etapa del aprendizaje, pero se tiene que asegurar a través de un buen sistema de acompañamiento que los errores sean los menos posibles y que las consecuencias de esos errores sean las menos graves posibles también, ¿no? Entonces, obviamente, cuando un residente hace algo mal, hay que identificar que está mal, se le tiene que decir que está mal, se tiene que entender la causa de por qué está mal, ¿no? A ver, si puso un catéter central y hizo un neumotórax,
¿Por qué pasó eso? ¿Es una complicación que puede suceder? Sí, pero ¿por qué pasó eso? Y si le preguntas al residente, a lo mejor era la primera vez que ponía un catéter central, no había tenido a nadie que le hubiera enseñado bien a hacer el procedimiento, no había tenido entrenamiento en maniquís y alguien le dijo, lo vas a poner porque yo digo, ¿no? Entonces, cuando hay errores, hay que encontrar cuál es la causa y remediar a la causa. Si la causa es que le enseñe mal, la responsabilidad no es del residente, la responsabilidad es del equipo que debería haberle enseñado bien, ¿no? Y que debería haberse asegurado que es capaz técnicamente de hacer la colocación del catéter antes de mandarlo a hacerlo. Entonces, esto es un trato respetuoso. Si identifico el problema y le señalo que lo hizo mal y encontramos la causa de por qué lo hizo mal y propongo una manera de remediar a eso enseñándole bien, aunque eso implique horas extras de trabajo, es un trato respetuoso. No nos podemos poner en la situación opuesta en la que el residente no acepta ningún tipo de retroalimentación, ¿no? Y no está en la disposición de aprender a hacer las cosas mejor. Y si le pides leer un artículo o ver un video sobre cómo colocar el catéter y diga que no, y se niegue a eso, ¿no? Eso es algo como muy prudencial. Encontrar una manera de enseñar, de corregir respetuosamente, firmemente, luchando contra tentaciones en los dos extremos, ¿no? De las dos personas que están involucradas en ese proceso. Entonces, si hay un vacío de conocimiento, la solución no es poner al residente a sacar 10 artículos sobre este tema y leerlos todos en la noche, en la misma noche, para hacer una exposición a las 7 de la mañana al día siguiente, sabiendo que eso lo está poniendo en un límite humanamente imposible de alcanzar. Si el objetivo es no humillarlo frente a los demás, de que todavía no sabe, aunque haya pasado toda la noche aprendiendo, pues vamos a dosificar el aprendizaje. Lo vamos a hacer con cariño, lo vamos a corregir con cariño, lo vamos a orientar, le vamos a dar el tiempo suficiente para que asimile el conocimiento antes de la presentación, ¿no? Eso es un poquito cómo, a mi juicio, se debería orientar ese aspecto que a veces es mal entendido en la corrección, en el apoyo a mejorar para el residente y que no se debería efectivamente llamar ni castigo ni sanción, ¿no? Es un proceso en el que el residente necesita acompañamiento. El acompañamiento se debe dar por gente que sabe cómo hacerlo, que sabe, que tiene los conocimientos y que sabe cómo enseñarlo y que le permita mejorar, ¿no? Siempre y cuando el residente ponga de su parte también, ¿no? O sea, tiene que estar comprometido, escogió una profesión donde se le va a exigir tiempo, esfuerzo, va a tener que sacrificar algo de su sueño, pero todo ese sacrificio tiene que tener un sentido, no tiene que ser algo absurdo, sino no voy a dormir porque tengo que atender a una persona, porque tengo que leer esto porque voy a ver un paciente después, ¿no? Y no porque me lo hayan impuesto en un castigo sin sentido. Sí, tienes toda la razón. Y mira, fíjate, a mí me tocó una experiencia también bastante fea, un jefe reciente que teníamos que no quería a cierto residente por X y Y. Y ese residente un día faltó a la consulta, que tenía que estar, ¿no? De optativa, cuando estás de optativa a veces, pues aprovechas ese tiempo para relajarte y esta persona faltó a la consulta. Pero bueno, yo creo que esta persona, el jefe de residentes, fue como la oportunidad para castigarlo. Lo castigó con estar 3 meses seguidos en urgencias, lo cual es una crueldad terrible, ¿no? Es un servicio muy, muy pesado, las guardias son muy, muy seguidas. Y bueno, 3 meses es algo que, de hecho, yo nunca volví a ver a alguien que hiciera tantos meses en urgencias por las particularidades de este servicio, ¿no? A lo largo de esos 3 meses, de ser una persona dedicada, yo vi cómo esa persona que estaba castigada, al final de los 3 meses ya estaba en el cuarto médico, sin querer escuchar a nadie, sin querer escuchar a los residentes, harto, ya como en automático, ¿no? De estar tanto tiempo expuesto a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y muchas veces con los castigos hablamos las claras implicaciones que tienen los médicos, que ya nos las mencionaste, depresión, ansiedad y todo eso, pero ¿qué pasa
con la implicación que tiene para el paciente, ¿no? ¿Qué pasa para el paciente que lo atiende un médico que lleva 3 meses castigado en urgencias? ¿Eso se ha documentado o se tiene una idea de que estamos afectando a los pacientes al castigar a los médicos también? Sí, claro que sí, hay una relación directa, ¿no? De hecho, hay un incremento de errores médicos y puede llegar a producir hasta pues, secuelas en el paciente o hasta fallecimiento, ¿no? Y sí, ya se ha demostrado que hay una relación entre esos dos hechos, ¿no? Y eso me parece sumamente injusto con los pacientes, ¿no? Yo creo que tenemos todos claros que pues, afectan los derechos humanos del residente, tratarlos, darles un trato de ese tipo, ¿no? Pero el paciente en todo eso es el centro de nuestra actividad. O sea, somos médicos, somos especialistas, somos profesores, somos docentes en educación médica. ¿Por qué existe el paciente? Porque él es nuestro objeto de interés, de estudio y además es una persona que se merece la mejor atención posible en ese momento, en las condiciones en las que está y para la patología que tiene, ¿no? Sabemos que hay recursos limitados. En todos lados hay recursos limitados, porque nunca alcanzan todos los recursos, ¿no? Lo estamos viendo ahorita en la pandemia, ¿no? Es un tema complicado, pero teniendo los recursos, no aprovecharlos para hacerlo lo mejor posible, es algo que es muy injusto, ¿no? Deberíamos tener residentes que durante la residencia sean capaces de aprender lo mejor que les es posible para que cuando después ejerzan su especialidad tengan la posibilidad de hacer el mayor bien a la población que van a atender. Sí tenemos ahorita un desperdicio de recursos humanos porque falta en la educación la parte de la optimización del aprendizaje a causa de los maltratos. No estamos cumpliendo con nuestro objetivo. ¿Qué porcentaje de la población tiene posibilidad de acceder a estudios superiores? Mínimo. Sí. ¿Cuántos además pueden concluir estudios de medicina? Y de los que concluyen estudios de medicina, que pasen en el ENARM, que hagan una residencia y acaben siendo especialistas, es un porcentaje mínimo de la población mexicana. El objetivo de toda esa formación es que pueda aportar el mayor valor a la sociedad, al paciente. Entonces, estamos con ese tipo de actitudes produciendo un desperdicio humano, un desperdicio económico, un desperdicio social y sanitario que no nos podemos permitir. Tendríamos que lograr un sistema que permitiera que el residente que entre salga con la mejor preparación científica y humana que él puede dar, ¿no? Al tope de sus potencialidades. Y no estamos logrando eso. En parte, no exclusivamente, pero en parte, porque hay todo un sistema con maltratos que interfieren con la capacidad de aprendizaje. Acaba pagando el paciente, el sistema de salud, ¿no? Y pues todos y cada uno de nosotros, de algún modo. Sí, tienes toda la razón. Pues, Stephanie, muchas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una plática muy, muy valiosa. Sobre todo, muchas gracias de verdad que tú como autoridad te dediques a esto, que tengas interés, que hagas investigación de todo esto que ocurre dentro de los hospitales, que la verdad es que no es visible. Si quisieras dejarle un último mensaje a los médicos que nos están viendo acerca de todo lo que discutimos. Muchas gracias, Armel. Pues sí, quisiera decirles que escogieron una profesión maravillosa, ¿no? Un área que humanamente es muy satisfactoria, tiene un gran valor, que nos puede aportar a todos muchísimo y que es una pena que sucedan problemas del tipo de maltrato y que se necesita mucho valor para luchar con eso, contra eso, pero pues los animo a que lo hagan, ¿no? Vamos a seguir trabajando en este sentido. No están solos, hay mucha gente que está interesándose ya por esos temas y que están tratando poco a poco de cambiar las cosas, de hacer el problema más visible, de hablar de él, de encontrar soluciones y de ir formando a todos los implicados en el fenómeno para dejar en claro que eso no puede seguir, ¿no? Entonces, tengan valor, disfruten su profesión y serán grandes especialistas.
Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias por tu tiempo. Nos Muchas vemos. gracias, Yarmel. Hasta luego. Bye.